Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración bastante particular. Tenemos un abanico de fuentes muy interesante. Sí, vamos desde lo súper conciso del microrrelato hasta, bueno, el universo de Tarantino, ¿no? Que siempre da para hablar. Exacto. Y también las voces de cineastas latinoamericanas, teorías sobre cómo miramos cine, qué sé yo, hasta qué es el arte, un montón de cosas. La idea es esa, ¿no? Como desempacar un poco todo esto, ver qué hilos conectan, qué ideas claves salen de textos tan diversos sobre narrativa, cine, arte. Me parece perfecto. Así que si te parece, entremos ya en tema. Dale. Empecemos por lo chiquito pero potente, el microrrelato. Las fuentes que tenemos de Ana María Shua lo pintan como un género que juega mucho con la elipsis, ¿no? Con lo que no se dice. Totalmente. Mucho significado en poquísimas palabras. Y ella insiste mucho en que no es simplemente un cuento corto. Hay algo más. Claro. La precisión. Shua dice que cada palabra, pero ojo, también cada coma, cada silencio, es fundamental. Tiene una densidad tremenda. Tanto que dice que cambiarle algo al contarlo en voz alta es casi como alterar un poema. Exacto. Es como un sacrilegio, dice ella. Eso te da la pauta del nivel de trabajo artesanal que lleva detrás. Ahora, esa búsqueda de ser tan conciso también tiene su peligro, ¿no? Sí. Shua advierte de eso, que el autor de tanto darle vueltas a veces saca demasiadas pistas. Y queda... Incomprensible, críptico. El lector se queda fuera, digamos. Es encontrar ese punto justo, ¿no? Un equilibrio súper delicado. Y fíjate qué interesante la discusión que aparece sobre los orígenes. Ah, sí. ¿De dónde viene? Bueno, en España se tira para el lado de Gómez de la Serna o Juan Ramón Jiménez incluso, pero en América Latina se reivindica fuerte a Darío, a Julio Torri. Como precursores. Claro. Y eso abre la puerta a pensar si no será un género con una raíz latinoamericana muy fuerte, ¿no? Ahí saltan nombres como De Nevi, Arriola, Monterroso. Gigantes. Y hablando de eso, de intensidad, de ir al hueso, Cortázar, aunque él habla del cuento en general en estos textos, toca una tecla parecida. ¿En qué sentido? Él dice que el cuento tiene que ser incisivo, que trabaja verticalmente, en profundidad, no como la novela que acumula, que va más a lo ancho. Ah, claro. La tensión concentrada. Eso, esa tensión es vital para el cuento según Cortázar. Y bueno, resuena mucho con la idea del microrrelato, ¿no? Totalmente. Esa verticalidad de Cortázar le calza perfecto al microrrelato. Buscar profundidad en el mínimo espacio. Un impacto súbito. Bueno, peguemos el salto al cine ahora. Dale. Tenemos bastante sobre Tarantino. Y las fuentes de Holm lo describen casi como un DJ de películas, ¿no? Sí, me encantó esa inscripción. Usa el término muestreo cinemático. ¿Como en el hip hop? Tal cual. Y Holm va a los detalles, ¿eh? Muestra cómo Reservoir Dogs toma cosas de City on Fire, una peli de Hong Kong, o cómo Pulp Fiction tiene ecos de Modesty Blaze o de Sonny Chiba. Y la narrativa no lineal, que es tan marca de la casa. Bueno, eso lo conecta con Godard, por un lado, y con las novelas de Elmore Leonard, por otro. Incluso Wallace dice que hay diálogos que suenan a David Lynch. Es un cóctel. Y en Reservoir Dogs ya aparecen esos temas que va a repetir. La performance, la suerte, el destino metido ahí en el mundo gángster. Sí, como temas recurrentes. Y es interesante también cómo pasa de ser guionista a director. Que no fue solo para que no le tocaran los guiones, como le pasó a Billy Wilder. Claro, no solo eso, sino que él ya tenía una visión visual muy potente desde el vamos, un estilo propio. Y bueno, el impacto fue innegable, el tarantinoísmo, ¿no? Todos copiándolo. Sí, aunque Wallace mete ahí un punto crítico interesante. ¿Cuál? Que a veces, al tomar todas esas influencias tan distintas, como que las lima un poco. Las hace más digeribles para el gran público, homogenizándolas. ¿Pierden algo de su rareza original, quizás? Algo así. Y el caso de Natural Born Killers es el ejemplo perfecto. El guión era suyo, pero Oliver Stone lo agarró y lo llevó para otro lado completamente distinto. Mucho más barroco, ¿no? Con otra carga. Exacto. Muy diferente a lo que quizás hubiera hecho Tarantino. Bueno, cambiemos de foco. Mujeres cineastas en América Latina. Las fuentes muestran una lucha constante, ¿no? Sí. Sonia Fritz, por ejemplo, cuenta los problemas que tuvo para distribuir El beso que me diste. ¿Qué pasó? No consiguió fondos para pasarla a 35 milímetros, el formato de cine de entonces, y quedó casi condenada al DVD.
barreras súper concretas, económicas. Y Mari Carmen de Lara cuenta algo parecido pero desde otra estrategia. Claro, ella dice que directamente optó por otros circuitos, festivales alternativos, espacios ligados a movimientos sociales, ONGs. Como que la prioridad no era el mercado tradicional. Exacto, era que las historias llegaran a ciertos públicos, que generaran algo. El impacto por sobre la taquilla, digamos. Hay una idea que aparece varias veces de Daniela Thomas, sobre las protagonistas femeninas. Ah, sí, esa idea de que a menudo sufren la película, ¿Cómo sería eso? que son más pacientes de la acción, que la padecen, en lugar de ser ellas las que mueven la trama con fuerza. Es una observación sobre cómo se construyen los personajes, ¿no? Interesante, para analizar. Y también se menciona la importancia del apoyo del Estado. Sí, se sugiere que donde hay más apoyo estatal históricamente, hubo más directoras, a diferencia de los mercados puramente comerciales. Tiene sentido. Y Eva Lupe Sánchez trae otra cosa, la puesta en escena como lenguaje. Fundamental. Ella usa Citizen Kane como ejemplo. Cómo la luz, cómo se arma el cuadro, cómo se mueve la cámara, todo eso está contando, a la par o más que los diálogos. Claro, no es solo decorado. Para nada. Es lenguaje cinematográfico puro. Y si miramos el cine latinoamericano más en general, el texto de Schroeder Rodríguez traza como una evolución, ¿no?, del nuevo cine latinoamericano, el NLAC. Sí, hace un recorrido muy útil. Empieza con un neorrealismo, ¿no? Pensando en Buñuel en México, o Birri en Argentina con su escuela documental. Ese fue como el punto de partida. Exacto. Y después, sobre todo, post-revolución cubana, se va hacia un cine más militante, más político. Experimental a veces. Sí, y con una vocación de contar la historia desde abajo, digamos, contra la historia oficial. Beliz menciona El coraje del pueblo, de San Ginés, como un ejemplo clarísimo de eso. Usar el cine para recuperar memorias populares. Después Schroeder Rodríguez habla de una fase neobarroca. ¿Qué sería eso? Un cine formalmente más complejo, más alegórico, que reflexiona sobre sí mismo, quizás pensando en algunas cosas de Gutiérrez Alea en Cuba o Solanas en Argentina. Más denso, quizás. Puede ser. Y la última etapa que marca es la del cine post-NLAC. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esto ya es post-caída del muro, no liberalismo. El cine, según este análisis, vuelve un poco a formas más clásicas de contar. ¿Pero sobre qué? Se enfoca mucho en lo que llama la micropolítica de las emociones, o realismo afectivo. O sea, relaciones personales, afectos. Eso, dinámicas íntimas, la vida cotidiana, muchas veces en contextos medio precarios, de desencanto. Entiendo. Bueno, vayamos a algunos clásicos que también se mencionan. Hitchcock, infaltable. Obvio, y la famosa charla con Truffaut. Donde distingue clarito entre suspense y sorpresa. Él era fan del suspense. Claro, darle información al espectador que los personajes no tienen. Eso genera la tensión, la pregunta de ¿qué va a pasar? La sorpresa es solo un susto momentáneo. El suspense te agarra más tiempo. Exacto. Y era un maestro no solo con la información, sino con el tiempo. Truffaut pone el ejemplo de Strangers on a Train. Pacto siniestro, el partido de tenis. Cómo acelera todo ahí es tremendo. Y después, cuando Bruno espera para cometer el crimen, cómo frena todo, te angustia con la lentitud, Control absoluto del ritmo. al servicio de la emoción que quiere generar. Y aparecen sus temas, ¿no? El falso culpable, el inocente que queda atrapado. La culpa que se transfiere de uno a otro, el psicoanálisis que le interesaba. Aunque él mismo tenía sus dudas con Spellbound, ¿no? Sí, le dijo a Truffaut que temía que quedara como muy irreal, muy simplista el tema psicoanalítico tan explícito. Y es interesante el conflicto que cuenta sobre The Wrong Man, el hombre equivocado. ¿Por qué? Porque era un caso real. Y él sintió como una tensión entre su estilo, súper controlado, perfeccionista, y la onda más documental que pedía la historia. Como una lucha interna. Claro, entre el autor Hitchcock y las demandas del material. Se podría conectar un poco con Bergman, ¿no? Ese control versus la realidad. Aunque Bergman iba por otro lado, más nórdico, pictórico. Sí, las fuentes mencionan esa densidad de Bergman. Y también tocan a otros, John Huston. Ah, Houston. Y su tema recurrente, la aventura que termina mal. El fracaso, la desilusión.
El tesoro de Sierra Madre es el ejemplo perfecto. Tal cual. Es interesante el contraste con el ENELAC más épico, ¿no? Houston parece más enfocado en la fragilidad humana ante la ambición. También mencionan a von Sternberg. Sí, el creador de atmósferas, casi oníricas, ¿viste? Con un laburo de luz y de puesta en escena muy particular. Ese trabajo con la superficie de la imagen. Exacto. Conecta con lo que decía Ciati sobre Tati y la composición plana. Y bueno, el contraste final, Stroheim contra DeMille. El artista contra la industria versus el artista bendecido por la industria. El clásico dilema. Y eso nos lleva justo a pensar en cómo funciona todo esto por dentro. Sí, metámonos en la maquinaria. Cómo se arma el significado en el cine, en el arte. El texto de Cieti sobre Playtime de Tati es genial para eso. ¿Qué dice? Que la composición no es solo crear profundidad, sino también trabajar la pantalla como si fuera un lienzo, la superficie plana. Organizarla conscientemente. Formas, colores, movimientos en ese plano bidimensional. Y el montaje, claro. Spottiswoode, que citan ahí, dice algo importante. ¿Qué cosa? Que el movimiento de la cámara, travelings, panorámicas, también es montaje. Conecta espacios, tiempos. No es solo cortar y pegar tomas. Y Rafael Sánchez aclara bien la diferencia entre toma y escena. La toma es lo mínimo, sin cortes. La escena es una unidad de tiempo y lugar, con una o varias tomas. Y Sánchez insiste en cómo el corte, la transición, marca el ritmo de la película. Es clave. Y advierte sobre el montaje que sigue la música muy pegado. Sí, dice que puede ser efectivo, pero sí es muy obvio, muy mecánico, como que se nota el truco, ¿no? Hay que usarlo con cuidado. Bueno, y entramos en la teoría semiótica. Stam nos hace un recorrido denso. Uf, sí, pero fundamental. Arranca con Saussure. El lenguaje no refleja la realidad, la construye. Y después los formalistas rusos, la diferencia entre historia, la fábula, y trama, el sujet. Exacto, cómo se cuenta. Y el concepto de dominante, el elemento que organiza todo. Sigue con Prop y las funciones de los cuentos. Barthes y sus 5 códigos en SZ para desarmar la narrativa. Una herramienta increíble esa. Y llega a Metz, el pionero de la semiótica del cine. Con la identificación primaria, con la cámara, el ver, y secundaria, con personajes, historia. Son como herramientas para abrir la caja negra del cine, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la enunciación de Cassetti. A ver. Explica que normalmente hay como una voz implícita en la película, fuera de la historia, que es la que nos garantiza que lo que vemos es verdad. Ah, claro. Por eso el flashback mentiroso de Stage Fright de Hitchcock es tan chocante. Rompe esa confianza. La película nos mintió. Te descoloca completamente. O la teoría de la sutura. Esa es interesante. Explica cómo el cine clásico, con cosas como el plano contra plano en las conversaciones, busca que no notemos los cortes, las costuras. Te mete adentro de la historia. Te cose adentro, dice la teoría, para que aceptes ese mundo y su ideología sin cuestionarlo. Naturaliza la representación. Es como que te impide ver los hilos. Exacto. Dificulta la mirada crítica sobre cómo está construido todo. Y saliendo un poco del cine a la estética más general, Shklovsky, el formalista ruso, te tira una bomba. Cuestiona la idea de contenido. ¿Cómo es eso? Mira a Giotto, a los impresionistas, y dice, para el pintor el mundo no es contenido, es material. Material. Colores, formas, luz, con eso trabaja. Lo que importa es la forma, cómo se organiza ese material. Eso es lo que genera el efecto estético, lo que nos saca del automatismo. Una mirada bien distinta a la de Sola, por ejemplo. Totalmente opuesta. Sola, desde el naturalismo, quería hacer ciencia con la literatura. Buscar las leyes que determinan al ser humano, la herencia, el medio. Un enfoque determinista, casi de laboratorio. Y Nikolai Hartmann, un filósofo que aparece en la antología de Sánchez Vázquez. Él veía la obra de arte como en capas, ¿no? Lo físico, lo vital, lo psíquico, lo espiritual. Y que esas capas reflejaban las capas del mundo real. Una visión bastante estructurada. Y Samuel Ramos, el filósofo mexicano, decía que la belleza no es una cosa pura. ¿Sí, no? Una constelación de valores. Sensoriales, formales, vitales, organizados de cierta manera. Interesante. ¿Y cómo se conecta todo esto con la sociedad? Hauser, el historiador del arte. Él pone un freno. Dice, ojo, la sociología explica la popularidad, quizás, pero no necesariamente la calidad artística. Claro, que algo sea popular no significa que sea bueno artísticamente. Exacto.
Un público puede conectar con algo que le toca una fibra vital, un miedo, un deseo, aunque artísticamente sea flojo. Y volviendo al cine, Teshon Gabriel, Bellis, hablan del tercer cine, del ENELAC, como herramienta política. Sí, no solo para denunciar, sino para restaurar historias, para construir otras narrativas. Contranarrativas frente al poder. Un cine como acto de memoria y de lucha política. Y para terminar, Ito Steyer, más contemporánea, mete el dedo en la llaga del arte actual. Sí, ella es muy crítica. Cuestiona ese arte político que a veces se olvida de la política de su propia producción. ¿Cómo sería? Obras supercríticas, pero financiadas por los mismos bancos o corporaciones que critican. O esa cosa de venderse como auténtico o marginal para el mercado global. La autoetnización exótica le llama. Una paradoja fuerte. Introduce un concepto que da que pensar. La imagen spam o imagen pobre. Suena a nuestra era digital. Totalmente. Esas imágenes de baja calidad que circulan a lo loco, hechas por máquinas para máquinas casi. Basura digital. Que ni miramos bien. Para Steyer, no son solo un defecto técnico, son un síntoma de la precariedad de la representación hoy, de cómo la visibilidad misma es un problema, de que mucha comunicación visual ya ni pasa por nosotros. Uf, tremendo. Bueno, hicimos un recorrido intenso, ¿eh? Sí, bastante. Del microrrelato súper chiquito a las grandes teorías, pasando por Tarantino, las cineastas latinoamericanas, el ENELAC, Hitchcock, Steyer. Un pantallazo de cómo contamos, cómo vemos, cómo pensamos las historias y el arte. Y me queda resonando algo, como un hilo que conecta varias cosas que dijimos. A ver. Se habló de esa idea de Daniela Thomas, ¿no? De las protagonistas que sufren la película. Recordamos a Solá, el personaje determinado por su entorno. O a Hauser, con el público que valora lo vital si le toca un miedo. Sí, hay una conexión ahí, es verdad. Nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros mismos, en nuestras vidas, no estamos metidos en historias sufridas? Relatos que nos vienen dados, moldeados por las estructuras, por las narrativas dominantes, por el bombardeo de imágenes. Que consumimos medio sin pensar. Claro, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mirar distinto? ¿Cómo tener una mirada más activa, más crítica, no solo con el arte, sino con nuestra propia vida? ¿Y las fuentes dan alguna pista? Quizás la exigencia de precisión del microrrelato, esa búsqueda de significado en cada palabra, o la atmósfera construida de un Sternberg, o la voluntad de contar distinto del cine militante. Pistas para no quedarnos en la superficie. Exacto. Para resistir la imagen spam, para leer a contrapelo los relatos fáciles, para buscar esa verticalidad de la que hablaba Cortázar, esa profundidad en medio de tanto ruido. Da para seguir pensándolo, sin duda.